En las demás religiones, nosotros vemos en la televisión, en el Google o donde quieran, que se hincan y oran, musulmanes, también algunas otras religiones que se hincan y glorifican a Dios y le piden a Dios. La mayoría de las diferentes religiones piden y le piden y piden aquí, piden acá, piden necesidad y a diferencia de la religión, podríamos llamarlo así, cristiana, donde tenemos diversas organizaciones, denominaciones que se distribuyen por todo el mundo. El cristianismo está en casi todas las naciones. Tenemos naciones como China, donde el cristianismo es la religión más fuerte, a pesar de que está prohibido ser cristiano. Y tenemos que entender que, a diferencia de ellos, nosotros adoramos a un Dios vivo. ¿Sí lo creen? ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Rey de Reyes. A un Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo resucitó. Estaba muerto, fue crucificado y resucitó. Para darnos, ¿qué dice? Para darnos vida nueva. Se fue apareciendo a sus discípulos, ¿verdad? Y se quedaron espantados de ver a Jesús después de la crucifixión, después de que salieron huyendo, las mujeres terriblemente consternadas, y vemos cómo en el capítulo de los Hechos, capítulo 1, los discípulos ven a Jesús, lo ven visiblemente, que se va al cielo. Y miren, hasta era tan importante que lo entendieran, que un ángel se les presentó y les dijo: este Jesús que ustedes ven yendo al cielo, lo volverán a ver, vendrá de nuevo. Y esas partes de la Escritura nos dejan ver la importancia de la religión en la cual nosotros estamos, y algunos dirían no es religión, es la verdad, pero de acuerdo a como lo que tú veas, Cristo vive y está vivo. Y cuando nosotros buscamos a Dios, no lo buscamos para pedir solamente, lo buscamos para muchas otras cosas. Pero yo quiero hablar hoy de algo extraordinario en las Sagradas Escrituras. Miren, cuando tú abres tu Biblia, literalmente es como si escucharas el corazón vivo de las Sagradas Escrituras. Papum, 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 papum. Yo no sé si alguno de ustedes cuando era niño, yo lo hice, mi papá se acostaba en la alfombra de la casa y a mí me gustaba porque yo tenía 5 años o por ahí, llegaba y me acostaba en su pecho y me gustaba oír su corazón, me gustaba oír cómo latía su corazón. Y entonces ahí estaba, papum, 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 el latido. Bueno, cuando nosotros abrimos nuestro libro, cualquier libro que sea las Sagradas Escrituras, en cualquier versión que tú quieras, está vivo. La Biblia dice que la palabra de Dios está viva, es eficaz y cortante como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, ¿y qué más? Te está hablando las 3 partes del ser, espíritu, alma y cuerpo. Y eso, para ti y para mí, es muy valioso, que entendamos que este libro no es un libro común,
No es un libro que tú puedas leer de pasta a pasta. Es un libro que tiene vida. Y es un libro que te da vida. Y es un libro que te dice cómo es el reino de los cielos. Fíjense, otro aspecto importante es que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Y como ciudadano del reino de los cielos, ahora tienes que aprender a vivir en tu ciudadanía. Tienes que aprender las leyes, las reglas y la forma de comportarte aquí en la tierra como te comportarías allá en el cielo. Acompáñenme por favor a una escritura que es precisamente una de las escrituras más fascinantes en relación a este tema. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Y dice, hablando del principio de la creación, cuando fueron formadas todas las cosas, cuando el Señor hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Dice aquí, en el principio era el verbo. Repitan conmigo, verbo. Y el verbo era con Dios. Hablando del verbo, te está hablando de la palabra de Dios. Y hablando del verbo, te está hablando de Jesucristo. Es decir, el verbo se refiere a Jesús antes de la formación del mundo. Porque la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 1, Elohim dice, y Dios creó todas las cosas, y la palabra Dios es en plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 1:1. En el principio Dios creó todas las cosas. Y Dios se refiere a 3 personas, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para nosotros es difícil entender que Dios estuviera desde el principio, porque para muchos Jesús, cuando nos referimos a Jesús, Jesús nace a través del nacimiento, ¿verdad?, por María y José. Pero no es así. Eso es para venir aquí a la tierra, para ser como cualquier otra persona de los mortales. Pero Jesús estaba desde el principio. Por eso aquí la Escritura dice, en el principio era el verbo. Repite conmigo, verbo. Y el verbo era con Dios. Es decir, Jesús era con Dios. Es decir, la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Te lo repite y te lo dice. Entonces, cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, hágase la luz, está hablando la palabra, está hablando el verbo, que es muy importante. Que lo entendamos, el creador, la creación. Y luego la Escritura dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él no hubiera podido hacerse nada. Estamos hablando del verbo y estamos hablando de Jesús. En Él estaba la vida. ¿Se acuerdan que Jesús sopló aliento de vida en Génesis? Sopló aliento de vida y tuvo vida. Adán y luego Eva. Y dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres hasta el día de hoy. No queremos morir. Vamos, ¿por qué no queremos morir? Porque estamos muy a gusto aquí. ¿O alguien ya se quiere ir? Solo los deprimidos. Dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Atención, la luz en las tinieblas resplandece. Se refiere a ti, se refiere a mí. ¿Y por qué vamos a resplandecer? Porque recibimos a Cristo en parte,
pero también porque nos basamos en los principios de la palabra de Dios. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen cómo vencer a alguien que tiene al Hijo, que tiene el Verbo. ¿Me van siguiendo? Esto es hermoso, porque lo que te está diciendo, cuando nosotros decimos que Cristo está en nuestro corazón, yo no sé si las primeras veces decías cómo, en sentido figurado, es a través de la fe. Hay que creer algo que no es posible. ¿Cómo es que Dios está en mi corazón? ¿De qué manera yo recibí a Cristo? Y ahora Cristo está en mi corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él está vivo y vive. Y porque la palabra de Dios dice que Él es luz. Y esa luz es la luz que ha depositado en ti. Levanten la mano todos los hijos de Dios, todos los creyentes, es decir, tú eres luz en esta tierra. Tú traes vida, traes bendición, traes fortaleza en esta tierra. Entonces, la Escritura nos dice que Cristo fue de gran bendición. Ahora hay otro versículo donde nos dice, como ya lo leímos, Cristo vino a través, por medio del Espíritu Santo, para vivir entre nosotros y ser como nosotros y hablar como nosotros y para demostrar la grandeza de su palabra, primero a sus discípulos y después a nosotros. Por eso la Escritura dice en Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que estaban esperando la promesa de que Jesús, el Verbo, el Creador, la palabra iba a venir, no creyeron que el Verbo iba a venir. No creyeron que el Verbo era el Hijo de Dios. Y siguen esperando a un Hijo que ya llegó y que ya vino. Y de alguna manera dice, por eso dice aquí, pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice aquí, mas a todos los que le recibieron, levanten la mano, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, levanten la mano, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, levanten la mano, los cuales no son engendrados, escucha esto, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por medio de la voluntad de Dios. Es decir, tú no fuiste, no naciste cristiano, tú no naciste para ser un hijo de Dios, sino por la voluntad de Dios. Cuando tú decides recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú eres hijo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Hablando de quién? Y habitó entre nosotros. Cuando nosotros celebramos el 24 de diciembre, aunque no es la fecha oficial, nosotros estamos hablando de que Jesús vino a habitar entre los hombres. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, ahí está Jesús, que es Dios y que es hombre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está Jesús, que es Dios, que es hombre y que es palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí algo extraordinario, a diferencia de todas las demás religiones, que la palabra, el libro que tienes entre tus manos, la palabra te da vida, produce vida y transforma tu vida. Pongo por ejemplo el caso de Felipe, en el libro de los Hechos. Felipe era uno de los 7 servidores en Hechos capítulo 6, y de ahí se va a predicar el evangelio y llega a una ciudad donde hay mucha necesidad.
y entonces hay muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. Normalmente cuando hay señales la gente llega porque tiene necesidad, no porque diga, este es el Dios verdadero, sino realmente porque tiene una necesidad física, una necesidad de restauración en su vida o de restauración matrimonial, etc. Él estaba en un gran avivamiento. Él empezó a crecer y a crecer. Avivamiento se refiere a que había mucha gente que llegaba y que llegaba y que llegaba. Pero de pronto, Dios le dice, vete de aquí al lugar que te llega, vete a otro sitio. Y él hace lo que se le pide que haga y se va precisamente a un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Y en el desierto no encuentra absolutamente nada. Y ahí en el desierto vemos que se encuentra con un eunuco, es decir, una persona que venía representando una reina, venía por la carretera, venía en una carroza, y él estaba esperando, bueno, Señor, ¿para qué me quieres aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y entonces el Señor le dice que se acerque a esa carroza o esa carreta. Él se acerca y lo que encuentra es un hombre leyendo la Biblia, leyendo los pergaminos de la Biblia. Y entonces él se da cuenta de que se tiene que acercarse y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y el otro le dice, ¿cómo había de entender si no hay quien me lo explique, quien me lo enseñe? Y entonces le dice, ven, súbete conmigo y explícame. Y empieza a leer en el pasaje de Isaías. Y el pasaje de Isaías le empieza a explicar el contenido de las Sagradas Escrituras, y él lo va entendiendo y lo va captando y lo va entendiendo y cada vez lo entiende más, al grado que queda tan fascinado con las Sagradas Escrituras que le dice, pasaron por un lugar donde había un río o un charco, una parte de agua, y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esas palabras te hacen ver que él recibió a Cristo, que es una nueva criatura, que nació de nuevo, y entonces es bautizado. Esta parte de la Escritura o este ejemplo lo menciono porque no es posible humanamente que cuando alguien te explique el contenido de un libro, tu vida cambie. ¿Me va siguiendo? Él leía el libro, pero había que ponerle la explicación con una persona que es luz. Levanten la mano todos los que son luz. Ok. Que aunque tú no te das cuenta que eres luz, porque a veces te enojas, a veces gritas, a veces haces cosas que no deberías de hacer, la Biblia dice que tú eres luz. Y si la Biblia dice que tú eres luz, no es que tú debas creer que eres luz porque Él lo dijo, no porque tú lo creas, porque Él lo dijo. Y entonces Felipe se acerca y comienza a hablarle, y ahí mismo recibe el mensaje de Jesucristo. Lo impresionante de esto que estoy platicando, que es el milagro más grande, sobrenatural, que vemos en las Sagradas Escrituras. Porque cuando se baja del carro, sobrenaturalmente, y algunos no lo van a creer, sobrenaturalmente, ¡pau!, Él desaparece y aparece otra vez donde estaba. Es decir, ¿cómo podríamos decirlo en español? Se traspuso, ¿sí? Así se dice. Se va de un lado a otro. ¿Cuánto les gustaría irse a París ahorita? Es el único milagro que nos habla de eso. ¿Por qué se hizo eso? Tú dices, no, porque Dios tiene la palabra en su boca, en sus manos, y Él puede hacer lo que a Él le plazca. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Ahora, ese milagro sobrenatural está ahí para ti, para mí, para que entendamos. Algo extraordinario hizo Dios con ese hombre de la carreta. Y lo extraordinario fue explicarle las Sagradas Escrituras a alguien que estaba interesado. Hay mucha gente interesada, pero no la entienden. Entonces, aquí tenemos que la palabra es poderosa y la palabra está viva. Está viva. No es un libro común. Está viva. Yo no sé si lo crees o no lo crees. Mateo capítulo 17. La Escritura nos habla de otro milagro sobrenatural. Y dice aquí Mateo 17, 1 al 6. Mateo 17, 1 al 6 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Es decir, ¿qué quiere decir transfigurar? Yo no entiendo. ¿Qué quiere decir transfigurar? Transformarse delante de ellos. Y resplandecía su rostro. ¿Cuántos saben que somos luz? Se transfiguró y su rostro resplandecía. Así como Moisés cuando bajó del monte. Así como la Escritura nos dice que tenían que ponerle un trapo o algo para que no vieran cómo él estaba lleno de luz, les daba miedo. Aquí nos dice que Jesús se transfiguró. Nos habla de que Jesús estaba lleno de luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Moisés era alguien que siempre creyó en Dios, pero en el último momento, antes de entrar a la tierra prometida, cuestionó los mandatos de Dios y regañó al pueblo por no creer en él, pero el primero que no creyera él. Así es de que Dios le dice: mira, no vas a entrar a la tierra prometida, tú vas a ver de lejos la tierra prometida, y cuando veas la tierra prometida de lejos, tú vas a morir ahí. Y entonces José es el que va a entrar. Y así fue. Pero por otro lado tenemos, ¿a quién es el otro? Denme el nombre del otro que está ahí. Elías. Y Elías fue un hombre que no vio muerte. Elías fue llevado por un carro de fuego, ¿se acuerdan? O sea, ¿quién cree eso? ¿Quién cree que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo y no vio muerte? Eso lo dice la palabra que existe, que tiene vida y que es poderosa. Entonces tienes dos casos de un profeta y un patriarca extraordinario que se presentan ahí. ¿Por qué se presentaron ahí? Porque ellos viven en el cielo, ellos viven en el reino de los cielos, y estaban los tres: Jesús con un rostro transformado, lleno de luz, lleno de verdad; Moisés, que para nosotros es el gran líder de todas las épocas, que logró sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, pero que no pudo entrar a la tierra prometida, porque cuando toca la piedra lo hace en una forma inadecuada. Y Elías, que fue llevado a la presencia de Dios. Y entonces ellos, yo creo que no entendían nada de esto, pero les da miedo. Y esa es la explicación que los creyentes tenemos que ponerle a las Sagradas Escrituras. Y dice aquí, en esta parte de la Escritura, dice Elías: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Pero miren lo que dice después. ¿A él qué? Otra vez, ¿a él qué? Más fuerte, ¿a él? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Nosotros nos impactamos cuando vemos cosas sobrenaturales, cuando vemos cosas extraordinarias, cuando vemos milagros, pero no nos impactamos por el libro que tenemos entre las manos, porque ese libro que tienes entre las manos es palabra viva, palabra creadora de vida, palabra transformadora de una persona que le cuesta trabajo cambiar a una persona que es transformada por la palabra de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Ellos se quedaron impresionados al ver a Jesús resplandeciente. Se transformó, les dejó ver que su vida es una transformación. Si en este momento Dios quisiera que tú pudieras ver la transformación, la luz que todos despiden, yo creo que te caes muerto. ¿Me vas siguiendo? Porque somos luz. ¿Lo crees o no lo crees? Somos luz. Somos vida. Somos vida. Pero tu vida tiene que estar saturada del conocimiento de cómo vivir esta vida de luz y esta vida transformadora. Y eso es importante que lo entendamos. Ahora, yo no sé si recuerdan que una vez sus discípulos, pongo un ejemplo, van en el arca, en el mar de Galilea, y de repente ven a Jesús caminando por las aguas. Y ellos se quedan tan impresionados que dicen, es un fantasma. Ahora ellos ya llevaban tiempo con Jesús y no entendían que es más la palabra que los milagros sobrenaturales. Y entonces Pedro se anima y dice, si eres tú, Señor, dime que yo vaya a ti. Y sabemos el resto de la historia. Pero lo importante de la historia aquí es que Jesús tenía tal autoridad sobre la tierra que podía caminar sobre las aguas, que podría sanar enfermos, que podía decirle a los soldados, váyanse de aquí, caían, que podía con la palabra de su boca bendecir o maldecir con la palabra. ¿Por qué? Porque tenía mucho control espiritual. No, porque Él era y es la palabra. Él es la palabra que tienes en tus manos. Jesús es la palabra que tienes en tus manos. Si yo dijera, Señor, si tú estuvieras aquí, Él está aquí entre tus manos, lo tienes que entender. Él está vivo, Él es eficaz, Él es verdadero, Él es único. Por eso dice que es el verbo y el verbo de Dios. Dáselo con ganas. Así es de que, otro ejemplo. Juan el Bautista lo meten a la cárcel por andar diciendo que el rey está cometiendo errores garrafales. Pero duda, estando en prisión, de que Jesús fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Fíjate lo que estoy diciendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar pecados? Yo sería como los fariseos. Blasfemia dice. ¿Qué está diciendo este? Que tiene autoridad para quitar pecados. ¿Pero de dónde lo sacaron? ¿Cómo es que este hombre tiene autoridad para quitar pecados? Y él estaba en la cárcel, Juan el Bautista. Entonces manda a uno de sus discípulos y dile que si es él el Mesías o debemos esperar a otro. Y entonces llega con Jesús, camina hasta donde está Jesús y le pregunta, ¿eres tú el Mesías o el que espera, o debemos esperar a otro?
Y fíjate lo que dice en Mateo 11:5. Mateo 11:5. Versículo extraordinario. No le dice, sí soy yo, sino le dice, dile lo que ves. Dile lo que ves, lo que escuchas y lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Los muertos son resucitados. ¿Quién tiene poder para resucitar muertos? Y a los pobres es anunciado, a los pobres en espíritu, a los pobres que necesitan tener una creencia sólida, que necesitan creer en el Dios verdadero, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué está diciendo? Fíjate bien, cuando yo hablo la palabra al cojo, ¡pum! Cuando yo hablo la palabra al ciego, ¡pum! Cuando yo hablo la palabra al necesitado, ¡pum! Cuando yo hablo la palabra al desvalido, ¡pum! Sucede. ¿Por qué sucede? ¿Porque era un hombre sobrenatural? ¿Porque era un iluminado? ¡No! Por ser el verbo de Dios, por ser el creador del universo, por ser el que hizo esta tierra en 6 días, por ser aquel gran yo soy el Señor Dios Todopoderoso, aquel que nos ha quitado el pecado del mundo y nos ha transformado en otro ser. Dáselo con ganas. Ojalá estés entendiendo que estamos hablando de un mensaje como la televisión ahora, que hablan puras cosas sobrenaturales. Esto es sobrenatural. Esto es algo difícil de entender y solo lo entiendes cuando pasas y recibes la vista. Cuando pasas y no piensas en el predicador que te está dando la palabra para que lo recibas, sino la palabra de Dios que sale de su boca es la que hace que cosas sucedan. La palabra de Dios que tú articulas cuando tienes fe es la palabra que trae vida y trae bendición. Estamos adorando a un Dios vivo. ¿Me va siguiendo? Y estamos adorando a un Dios que tiene la palabra para que tú la tengas y para que tú la leas y para que tú la creas y para que tú la expliques a otros. Segunda de Pedro 1:17, dejando los ejemplos y siguiendo con algunos aspectos de la importancia de la palabra. La Escritura dice, tenemos también, segunda de Pedro 1:17, dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura. Algunos creen en profetas y en actualidad algunos creen en profetizas. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros oímos la palabra de alguien. No debemos creer en la palabra de un profeta de esta tierra, sino es en presencia del pastor. No debemos creer la palabra de una persona que viene y me dice, Dios me dijo que te dijera. Ni siquiera la recibas. Ok, cuando me la quieras dar, mi pastor tiene que estar en presencia. Porque aquí hay muchas personas que se han ido con la idea que pueden hablar en el nombre de Dios. Y muchas veces confundimos la profecía con la adivinación y eso es peligrosísimo. Hay personas, muchas personas que se han ido de esta congregación diciendo, Dios me dijo que me fuera de aquí. Y por eso yo no los cuestiono, porque la palabra Dios me dijo es muy fuerte. Y por eso, después de 8 o 9 años, los encuentro sin congregación, solos y echando pestes contra el pueblo de Dios. Aquí dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? La palabra profética más segura. ¿Cuál es esa?
Dice aquí, lo voy a leer, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Somos luz, que alumbra en lugar oscuro. Somos luz, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La interpretación privada es cuando te conviene, cuando tú crees que tienes que decir algo que no está diciendo Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir la última parte, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tienes la palabra entre tus manos, a veces no la entendemos, tenemos que esperar a que el Espíritu Santo nos la revela, nos la explique. Pero la palabra que tienes entre tus manos, escúchame. A ver, todos hagan un latido de corazón. Popom, 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 popom. Otra vez, porque algunos como que me dicen, otra vez. Es para dar un ejemplo, una explicación. Popom, 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 popom. Síganme. Popom, popom, popom. Es más, así hace tu corazón. Algunos hacen pum, 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 pum. Otros hacen pum, pum. Váyanse al hospital. Pum, pum. Escuchen, el latido de Jesús, wow, el latido de Jesús, levanten su mano, su Biblia, todos los que traen el celular, todos levanten su Biblia. No la bajes. Este es el corazón de Jesús. Yo no sé si lo habías visto así. Repite conmigo, este es el corazón de Jesús. Está vivo, tiene vida y me llena de vida. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Luego tenemos el caso, voy a un ejemplo, de que en una ocasión se le presenta a Felipe, uno de los discípulos, y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía como que medio presuntuoso. A ver, Señor, tú hablas mucho de Dios y hablas mucho del Padre y hablas mucho de muchas cosas. Muéstranos al Padre y a ver, que se presente aquí el Padre. Yo cuando estaba en el grupo de jóvenes, repetidas veces me decían, a ver, si está vivo y Jesús, a ver, que venga aquí Jesús, aquí físicamente, ¡pum!, que se me presente. Dios siempre deja algo oculto para la fe, para creerlo. ¿Me está siguiendo? Así es de que Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, otra vez, el que me ha visto a mí, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que tienes en tus manos está hablando del corazón de Jesús. Está hablando de una vida verdadera. No es un Dios que no puedes ver, que no puedes tocar. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y está junto a ti en tu cama. No sé si lo creas, pero esta es una revelación extraordinaria de la palabra y del amor de Dios. Así es de que Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Cree. Vamos a otra escritura, Juan 14, 21. Juan 14, 21. Y con esto nos debe de quedar más claro.
El que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, levanten todos sus mandamientos. Arriba, 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 hasta truenos. Dice ahí, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Otra vez, gracias a Dios. Y los guarda. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Otra vez. Dáselo con ganas. Ponlo otra vez el versículo. No lo quites. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Sí, yo lo amo. Yo vengo los domingos. Yo doy mis diezmos. Yo alabo al Señor. Yo trato bien a la gente. Yo procuro si la Biblia dice que no haga esto, procuro no hacerlo. Pero hay algo más poderoso que eso. Si el corazón de Dios lo tienes en tus manos, está vivo, respira y te quiere dar vida. Es como un trasplante de sangre. ¿Qué debes hacer? Tú y yo, ¿qué debemos hacer? ¿Ponerlo en el cajón de la cómoda? ¿Ponerlo en la cocina? ¿Ponerlo en la sala? ¿Qué debemos hacer? Escucha. Aquí nos habla del amor. El que me ama. ¿Por qué crees que una mujer pregunta, ¿me amas? Al marido. Porque debe de haber una relación, una comunicación, algo. Yo te pregunto, ¿qué otra cosa puede hacer Jesús para ti? ¿Tú crees que el milagro más grande es que tú pases y recibas sanidad por cualquier enfermedad? No. ¿Tú crees que el milagro más grande que Jesús pueda hacer por ti es por tus hijos? El milagro más grande es que tienes en tus manos el corazón de Jesús. Yo no veo una expresión de sorpresa. Yo veo como que dice, eso ya lo sabía. Juan 1:1 es extraordinario. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todos los que le creyeron, no los que no creyeron, sino los que creyeron, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estás creyendo? Que Jesús fue crucificado, resucitó y ahora Jesús está en tu corazón porque tú eres una nueva criatura y ahora tú tienes el derecho a tener vida eterna. Sí, todo eso. Pero escuchen, la palabra está viva. Pabum, 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 pabum. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú llegaras con un profeta como, ¿cómo se llama el que se apareció? Elías, y te dice, ven para acá, primero te desarmas. Sí, Elías, dime, tengo una palabra para ti. ¿Le pondrías toda la atención, sí o no? Y lo que te dijera lo harías. La palabra
está viva. Y la palabra quiere bendecir tu vida. La palabra quiere darte en abundancia para que tú seas feliz en esta tierra y seas feliz en el cielo. ¿Me vas siguiendo? Ahora, si no ponemos nuestro oído, como yo lo hacía cuando éramos niños, cuando yo era niño, para escuchar el latido de Jesús o el latido de mi papá, no podemos entender mucho de lo que nos está pasando para mal. Porque no tenemos el deseo de leer y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar lo que leemos. Porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra está viva. Porque la palabra está en tus manos. ¿Sabes cuántas gentes han muerto por tratar de tener una Biblia? En China, en Rusia y en otras muchas naciones donde prohíben el Evangelio, porque la palabra es viva y eficaz, a diferencia de todas las religiones que, pues sí, por costumbre, sí, porque vives en esa sociedad, porque te tocó ser musulmán, porque te tocó ser esto, porque te tocó ser lo otro, pero nadie en la tierra tiene el privilegio de tener el corazón de Jesús. ¿Puedes dar un aplauso al Rey? Nadie. Imagínate, llegas a la presencia de Jesús o de Dios y dices, es que yo no sabía, y traes el corazón aquí. A mí no me enseñaron. Yo no me imaginé. Escucha. Tú tienes en tu corazón, en la Biblia, el arma más poderosa. ¿Se acuerdan de esa parábola que dice del buscador de perlas? Era un buscador de perlas, era alguien que vivía de eso. Y entonces iba y buscaba una por aquí. Pero de repente, dice la Biblia, que encontró la perla de gran precio. ¿Me va siguiendo? Fue y vendió todas las perlitas que tenía y entonces compró la perla de gran precio. Y esa era para él. La perla de gran precio, lo más poderoso que tú tienes, no es tu cuenta de banco, no es tu trabajo, que pudieras tener un buen salario, no es el contrato que te salió nuevo. La perla de gran precio es lo que tienes en tu mano, la palabra de Dios, porque está viva, respira y está a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es tomarla, leerla y esperar que el Señor te mande a Felipe y caiga un hombre de repente en tu... No, eso ya no. El Espíritu Santo caiga de repente y te empiece a dar vida. Ahora escucha, cuando tú abres la palabra, la tienes que abrir con convicción. Gracias por el trueno. Tienes que creerla, no puedes hacerlo por costumbre. A diferencia de las otras religiones, este libro está vivo. Gracias. Y es eficaz. ¿Me va siguiendo? Vamos a ponernos todos de pie. Aleluya. La pregunta es, ¿valdrá la pena leer la Biblia? ¿Valdrá la pena saber qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Valdrá la pena porque a veces le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Valdrá la pena saber cuál es su voluntad
del corazón de Dios a tu persona? ¿Valdrá la pena decirle al Señor te amo, no con palabras, sino con hechos? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Me van siguiendo? Y eso es importante. Ahora, familia, hemos estado creyendo. Si para esta plática, no recuerdo, fueron 3 las anteriores que hablamos de la palabra, no has tomado tu Biblia, este es un buen momento para que digas, Señor, perdóname. Tú puedes tener mucha actividad, mucho activismo en la casa de Dios o en otros lugares, pero la Biblia es el libro de libros. En una ocasión alguien me preguntó, ¿tú crees que por leer la Biblia voy a cambiar? Le digo, sí. Me dice, tú estás loco. Digo, prueba el reto. Léela. Ponte a leerla. Y lo hizo. Y qué amolada le metimos, porque ahora es cristiano. ¿Me va siguiendo? Claro que hay que leerla como Felipe o como el eunuco que le explicó. Familia, tenemos que creer que en nuestra vida, en nuestra mano, tenemos el corazón de Dios. Cierra tus ojos y repite conmigo, Señor, creo en Jesucristo, creo en el Verbo que quita el pecado del mundo. Quiero creer que tu palabra es verdad, me llena de vida y transforma mi vida. Señor, quiero aprender nuevamente a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, a aplicar tu palabra y amar con pasión tu palabra. Señor, sé que estás conmigo, estás dentro de mí y estás en tu palabra. Estás vivo y respiras, y yo respiro porque soy hijo en Cristo Jesús. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, porque yo creo que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Yo creo que nadie llega al Padre si no es a través de ti. Yo creo que eres el Dios verdadero. Yo creo que la palabra es el corazón de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.